He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión y Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Ya sabes que en este programa nos dedicamos a estudiar la Biblia, permitir ser abrazados por las promesas extraordinarias que Dios tiene para nosotros, encontrar fortaleza en la palabra de Dios, encontrar instrucción, enseñanza y finalmente somos educados por la palabra. Hace que podamos tener pensamientos puros, pensamientos nobles, nobleza de carácter. La Biblia puede hacer que el ser humano pueda tomar mejores decisiones, buenas decisiones y así poder evitar tantas heridas en la vida. Por eso estamos dedicando este tiempo para poder estudiar la Biblia. Yo quiero felicitarte porque no es casualidad que ya has llegado hasta este programa. Estás viendo la TV, estás escuchando por la radio, estás acompañando por redes sociales. Siéntete abrazado, siéntete consolado, fortalecido. Y hoy Dios tiene una promesa extraordinaria para tu vida. Por eso te invito para que puedas quedar hasta el final. Ahora, yo quiero ofrecerte un material extraordinario. Esto es un regalo con mucho cariño para ti. Se trata del curso bíblico La cura del pecado. Este es un curso extraordinario donde habla sobre cómo nosotros podemos ser vencedores de aquello que realmente nos arruina. Arruina la vida, las relaciones, la familia, la salud, totalmente. ¿Cómo podemos ser curados del pecado? Solicítalo a través de nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60, o ingresa también a estudielabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a enriquecer y van a curar tu vida, porque necesitamos de una curación completa, no solamente física, sino también mental y espiritual. Muy bien, hoy vamos a abordar un tema súper importante. Otra vez quiero felicitarte y abrazarte en la distancia.
Gracias por permitirnos acompañarte en este momento y estamos listos para que hoy podamos vivir esta experiencia linda de estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando sobre cómo Jesús, cuando se aproximaba a las personas, los trataba con tanto amor. Aquellos que estaban sufriendo, aquellos que habían perdido un ser querido. Y vamos a hablar sobre cómo Jesús puede tratar a alguien que sabe que anda en pecado. ¿Ya sentiste que Dios no te ama porque eres demasiado pecador? Hoy vamos a hablar sobre cómo Jesús nos trata. No cambies el canal, vamos a una breve pausa y ya regresamos de Libertad Sin Límites. Probablemente esta sea una pregunta que te has hecho muchas veces. Quizás también es una duda a la que no le has encontrado una respuesta aún. Y es que realmente es un tema que va más allá de nuestra finita comprensión. ¿De dónde surgió el mal? ¿Cómo se originó el pecado? ¿Y cómo sus consecuencias llegaron hasta nosotros hoy? Sabemos que esta rebelión comenzó en el cielo. El egoísmo comenzó a permear los pensamientos y las intenciones del ángel de más alto rango. Poco a poco, la envidia y el orgullo hicieron que muchos ángeles se sumaran a las intenciones de Lucifer. Una gran batalla comenzó, una lucha que aún continúa a nuestro alrededor. ¿Por qué Dios permitió esto? El pecado trajo consecuencias desastrosas para nuestro mundo, el único planeta que cayó bajo el dominio de este mal. Los porqués abundan cuando pensamos sobre este tema, pero todos ellos tienen respuestas a la luz de la palabra de Dios. La Biblia contiene promesas esperanzadoras con respecto al futuro. El mal acabará e incluso la muerte será vencida. Cristo mismo pagó por los pecados de todo el mundo y solo en Él obtendremos salvación. Acompáñanos en el programa de hoy para descubrir juntos los detalles de este tema y prepara tu corazón para tomar una decisión. La palabra pecado pasó de ser la palabra más terrible a la palabra más común. Antiguamente, escuchar la palabra pecado causaba dolor porque sabía lo que esto ocasionaba. Destrucción, acababa con la salud, con la vida, con la familia, con la vitalidad, acababa con todo. Tanto así que escuchar pecado hacía que la persona pueda temblar cuando escucha esta palabra. Ha pasado el tiempo y la palabra pecado se ha convertido en una palabra muy común. Y es más, nadie más tiene miedo de hablar de pecado. Hay tantas personas que hasta sienten orgullo de decir, yo soy así, este es mi pecado, yo nací así, lo voy a seguir practicando, porque no tiene noción de cuánto daño esto nos hace. El problema está cuando el ser humano comienza a minimizar el pecado, a no tener conciencia de aquello que le destruye, que finalmente no solamente le está matando lentamente, no solamente está acabando con su vida y la de su familia, sino que también está llevándolo hacia la muerte eterna. Mas qué interesante es saber que Jesús nos da toda la oportunidad de poder ser perdonados, de poder cambiar, de poder abandonar todo aquello que ofende a Dios. Solo que aquello que ofende a Dios es aquello que primero te destruye a ti. Cuando Dios quiere separarnos, apartarnos del pecado, quien se beneficia es el ser humano. No es Dios, soy yo. Yo evito heridas, evito dolor. El problema está cuando yo minimizo el pecado y yo llamo, mi pecado es pequeño, el otro comete pecado grande. Yo soy perfecto, yo soy santo. Y aunque tú no lo digas, en el fondo te sientes cuando dices yo no soy como el otro. Tú te sientes mejor. Ah, cuánto hemos minimizado especialmente aquellos pecados ocultos, aquellos que aparentemente nadie conoce. Mas hoy queremos ver cómo en la Biblia encontramos la manera como Jesús trataba al pecador. Quiero decirte que aunque Él odia el pecado porque el pecado causa tu destrucción, Él te ama. Eso no significa que Él quiere que continúes en tu pecado. El amor de Dios no es permiso para seguir pecando. El amor de Dios es la oportunidad para ser transformados por Él. Y hoy nosotros queremos ver la manera como es que Él trata al pecador. Cada vez que se aproxima a las personas, Él siempre tiene palabra de esperanza, de consuelo, de fortaleza. ¿Y cómo es que Jesús trata al pecador? Prepárate, toma tu Biblia, lápiz y papel.
y vamos a estudiar este tema extraordinario. ¿Cómo es que Jesús trataba a los pecadores? No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Cada vez que los padres reciben al bebé recién nacido, cuando se ve con ternura y con amor y esa alegría de poder tener en los brazos a alguien que fue tan esperado y tan anhelado, siempre uno puede contemplar la ternura, la inocencia de un bebé. Y de allí nace el concepto de que obviamente todo bebé es tan inocente, por lo tanto no es pecador, ¿verdad? Y obviamente muchos piensan que cuando los bebés mueren, incluso ellos se convierten en angelitos por haber sido tan inocentes. Porque nosotros tenemos un concepto medio equivocado de pecado. Pensamos que pecado solamente se limita a las acciones. Entonces una persona que dice pecado es matar, robar, mentir, ser deshonesto, entonces comienza a revisar, yo no mato, yo no robo, yo no soy deshonesto, yo no soy corrupto, entonces no soy pecador. No conoce la realidad de lo que es pecado. Los seres humanos ya venimos desde el momento que nacimos con la naturaleza pecaminosa. El pecado forma parte de nuestra naturaleza. Nadie nos enseña a pecar. Nadie enseña a un niño a mentir. No hay un papá o mamá que le diga, mira, ven, te voy a enseñar tu primera lección. ¿Cómo mentir? Nadie le enseña a un bebé aún a ser egoísta, a querer todo para él. No, el egoísmo es una mancha de deformación ya en nuestro carácter que viene por nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie nos enseña a ser egocéntricos y a pensar solo en uno sin pensar en los demás. Ya te diste cuenta que cuando crecimos lo que hacemos es perfeccionar aquellas cosas que ya traemos. Obviamente, en la adultez intentamos ocultar muchas cosas. Entonces el pecado para muchos no es tan evidente, pero es tan oculto, es tan delicado. No es que todos somos pecadores, pero tú quieres la noción de pecado, de qué significa ser pecador. No puedes ver que soy superior, condenado, de pecado. Y todo esto obviamente sabemos que comenzó en el cielo, en un lugar perfecto. ¿Cuándo comenzó? Cuando un ser creado por Dios, siendo perfecto, pero siendo libre, decidió ser más grande incluso que Dios. Y a partir de allí, esa tendencia forma parte de nuestra naturaleza humana.
Yo quiero ser mejor que todos, yo quiero ser superior a todos, inclusive yo quiero vivir lejos de Dios, independiente de Dios. Tanto así que hasta los discípulos de Jesús, aún después de haber caminado con Él por mucho tiempo, ellos también sentían, ellos también tenían ese mismo sentimiento. Y claro, para que puedas ver de que todos los seres humanos cargamos dentro de nosotros una naturaleza pecaminosa y no hay nadie excluido a esto. ¿Qué sucedió con los discípulos? Un día estuvieron allí discutiendo quién va a ser el mayor. Entonces, contemplando esto, vamos a analizar cómo es que Jesús comienza a tratar a aquellos grandes pecadores, como nosotros los llamamos. O también aquellos que dicen, yo soy un pequeño pecador, porque no se evidencia tu pecado, porque tu pecado no causa escándalo. Entonces hay muchos que piensan, bueno, mi pecado es pequeño porque no escandaliza a nadie, pero tu pecado es tan grande, igual que aquel que causa escándalo, porque Dios no solamente mira las acciones, Dios mira motivaciones, Dios mira lo que está dentro de ti. Mira cómo Jesús comienza a tratar a un pecador. Y aquí estamos incluidos todos, pero cuando hablo de pecador en sí, estoy hablando de alguien que se está aferrando al pecado. Marcos capítulo 9, versículo 33 y versículo 34. Dice así, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué estaban ustedes discutiendo en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino ellos habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Qué curioso, ¿verdad? Fíjate, había llegado el tiempo cuando Jesús debería volver para Jerusalén. Y esta vez los discípulos estaban seguros de que había llegado la hora de que Jesús iba para Jerusalén para establecer su reino. Ellos todavía tenían la idea de que Jesús había venido a ser un rey político. Entonces un reino él iba a levantar. Y claro, ellos tenían allí negocios inconclusos que debían atender. ¿Cuál era el problema? La discusión que ellos tenían, lo que ellos tenían que decidir dentro del grupo es, y cuando Jesús establezca el reino, ¿quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el primer ministro? O sea, ¿quién va a tener un cargo más importante? ¿Quién va a ser el mayor? Imagino allí Pedro diciendo, yo soy líder, yo saco cara por ustedes, yo puedo liderar mejor. Y allí Felipe diciendo, ¿por qué tú? ¿Por qué no puede ser Juan? ¿Por qué no puede ser Tomás? Y la discusión era grande. Pero acá hay un detalle importante. Los discípulos comenzaron a discutir en el camino mientras iban para Jerusalén. Obviamente allí estaban discutiendo, intentando cerrar aquel asunto pendiente. Pero ellos sí sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Y mira qué interesante, porque ellos sabían que estaba mal, ellos se quedaron atrás. Ellos no discutieron esto delante de Jesús. En realidad, Jesús, cuando llegó a los límites de la ciudad de Capernaum, ahí él se dio cuenta que sus discípulos estaban tan atrás. Y él ya ni siquiera podía oír la conversa de ellos. Y esto es curioso, porque estos discípulos que habían estado 3 años con Jesús, los mismos que en varias ocasiones habían declarado su fe en Jesús diciendo, tú eres el Hijo de Dios, ahora vemos a estos mismos discípulos tratando de hablar en una voz tan baja como para que Jesús no pudiese escucharlos. Y sabes que esto me enseña una lección importantísima acerca de mi vida. Presta atención. La lección importante aquí es que es difícil, imposible, cometer pecados en la presencia de Jesús. Piensa conmigo. Los discípulos sabían que lo que estaban hablando no estaba correcto. Para poder ellos hablar abiertamente, ellos tuvieron que separarse de Jesús. ¿Tú ya descubriste esto? ¿Qué cosa es lo que nosotros necesitamos entender? Que aún las personas más débiles
ellas no van a pecar mientras están en la presencia de alguien que aman y respetan. Entonces, por alguna razón, nosotros, para poder cometer pecado, no estoy hablando de nuestra naturaleza pecaminosa que cargamos, sino para poder cometer los actos pecaminosos, primero tenemos que separarnos de Dios. Por eso es que la Biblia habla de santo, no aquel que no peca, sino aquel que está con Dios, aquel que permanece en Dios, aquel que vive con Dios. La Biblia habla a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Roma. Tú ves su vida no es perfecta. Pero el hecho de que puedan estar unidos a Cristo y puedan vivir con Cristo y puedan estar cerca de Cristo, impide de que el pecador, el ser humano que tiene una naturaleza pecaminosa, pueda dar los frutos de su pecaminosidad. Entonces, los discípulos, para poder hablar sobre quién será el mayor, tuvieron que separarse de Jesús. Porque solo lejos de Dios podemos pecar. Solo lejos de Jesús podemos continuar pecando. ¿Qué cosa es el diablo? Para poder destruirnos, primero tiene que separarnos de Cristo. Y en sí, Él nos atrae con tantas cosas para alejarnos de Cristo. Y cuando llegamos al punto, de igual que los discípulos, nos alejamos de Jesús, entonces comienza el pecado a fluir. Porque en la presencia de Jesús es imposible. Ahora fíjate, los discípulos han discutido todo el camino y llegan ¿a dónde? A Capernaum. Y allí acompañan a Jesús en la casa donde se iba a hospedar. Claro, Jesús estaba yendo para Jerusalén. Ahora hace una parada en Capernaum y es allí, Jesús espera, todavía que las cosas estén más calmadas, en el momento de tranquilidad, imagino antes de dormir, antes no había luz eléctrica, la luz del mechero, de las lámparas, en la quietud, Jesús les hace la pregunta. Yo imagino que esta pregunta llegó como un balde de agua fría allí para los discípulos. Pregunta puntual. ¿Qué estaban ustedes hablando en el camino? Cuéntenme, ¿qué cosa es lo que ustedes no querían que yo pueda escuchar? ¿Te imaginas la reacción allí de los discípulos? Todos comienzan a mirarse los unos a los otros, comienzan a patear el suelo de nervios, se mueven de aquí para allá, están muy nerviosos y ellos simplemente no contestan la pregunta. La Biblia dice que ellos callaron. Claro, este era un buen momento para mantenerse callados. Pero Jesús insistió y finalmente, imagino allí la respuesta de uno de los discípulos. Bueno, yo creo que lo que hablábamos te vamos a contar. Bueno, te vamos a decir qué cosa es lo que conversábamos. Estábamos discutiendo en tu reino quién va a ser el más importante. Eso es lo que nosotros queremos saber. Y eso es lo que nosotros estuvimos discutiendo. ¿Quién sería el más importante en tu nuevo reino? Ellos se olvidaron de un asunto interesantísimo. La vida de Jesús era una vida de humildad. ¿Sabes que el libro de Filipenses 2 dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo? Él vino a servir. Aquel que había recibido el homenaje y la adoración de todos los ángeles, vino a este mundo para nacer en un establo. Aquel que era el dueño del universo, llegó a ser pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, llegásemos a ser ricos. Ahora, una y otra vez, eso es lo que Jesús trató de transmitir a sus discípulos, que la verdadera grandeza no tiene que ver con quién es el mayor, quién es el más grande. La verdadera grandeza tiene que ver con quién sirve más. La verdadera grandeza tiene que ver con humildad. Pero ellos rápido olvidaban las lecciones que aprendían con Jesús. Y a estas alturas ellos no habían aprendido esa lección importante que ellos podían verlo en Jesús. Bueno, en ese momento Jesús bien pudiese haber dicho: váyanse de aquí, ustedes pecadores. Voy a buscar otros 12 que puedan entenderme mejor para volver a empezar. Pero no. En vez de hacer eso, mira el amor, la ternura y la paciencia de Jesús. En vez de eso, se sentó con ellos y les dio un consejo. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 35 hasta el versículo 37.
Él se sentó, después de escuchar la respuesta, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el siervo de todos. Y tomando a un niño, se lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. ¡Qué extraordinario! Jesús constantemente usaba aquí a los niños como ejemplo para demostrar cómo es que Él desea que nosotros podamos ser. Y tantas lecciones podemos aprender de los niños. A veces los adultos pensamos que los niños tienen que aprender todo lo que les decimos. Pero a la verdad somos nosotros quienes tenemos que aprender mucho de los niños. ¿Cuánto demora una pelea entre niños? ¿Ya viste cómo ellos expresan sin miedo lo que sienten, sin ocultar nada? ¿Ya viste cómo un niño confía en su papá, confía en su mamá? ¿Ya viste la humildad y la sencillez? ¿Qué les importa si el otro niño tiene plata, no tiene? Para ellos la vida es simple. Y nosotros cuando somos adultos lo hemos complicado demasiado. Los niños nos enseñan a disfrutar de la vida, a ser humildes, a perdonar. Los niños cuántas cosas tienen para enseñarnos. Y así tiene que ser alguien que es candidato por el reino de los cielos. Incluso nos enseña desde la inocencia que tienen. Ahora, ¿qué cosa me interesa de esta historia? Es que Jesús no los condena. No los condenó. Jesús continuó tratándoles de enseñar de manera paciente aquellas lecciones que necesitamos todos aprender. Y lo más importante es que Jesús continuó caminando con ellos. Jesús continuó trabajando en ellos, viajando con ellos. Es más, a esos mismos discípulos luego les confió la obra de su misión. Ahora, los discípulos eran culpables de pecado, claro. ¿Y qué pecado? Ellos no mataron, ellos no robaron, ellos no mintieron. ¿Qué pecado? El pecado del orgullo. ¿Entiendes? El pecado del orgullo. Y nosotros podríamos pensar, ¿pero qué? El orgullo es un pecado pequeñito. ¿Acaso no todos tenemos un poquito de orgullo? El pecado no condenado, el pecado acariciado. Llega un momento en que ya no llegas a considerarlo pecado. Te acostumbras tanto que ya no sientes necesidad de perdón. Y es allí donde el ser humano entra en un problema porque el Espíritu Santo ya no puede trabajar más. ¿Te diste cuenta que los seres humanos estamos más empeñados cuidándonos de los pecados que producen escándalo? Ese es un grande pecado. El pecado es chiquito, yo solo envidio de vez en cuando. Yo solo deseo lo que el otro tiene. Mi pecado es pequeño, claro, nadie te condena, pero tú la abrigas dentro de ti y es un pecado tan grande como aquel que es practicado abiertamente, aun cuando no produzca escándalo. Ahora, si nosotros estudiamos bien la palabra de Dios, vamos a encontrar que el orgullo, escúchame con atención aquí, es uno de los peores pecados ante los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo no le permite a Dios actuar. El orgullo es uno de los pecados más ofensivos porque es totalmente opuesto a la naturaleza divina. El orgullo fue que convirtió ángeles en demonios. El orgullo cerró la puerta del cielo a Satanás. Fue el orgullo, el pecado que nos hundió en la condición desesperada en la cual todos nos encontramos en este mundo. Fue por causa del orgullo. Entonces, el pecado del cual los discípulos eran culpables, no solo era un pecado así casual, no, era uno de los mayores, peores pecados, que probablemente ellos ni siquiera se daban cuenta cuánto esto ofendía a Dios. Aun cuando ellos sabían que estaban actuando mal, por eso se separaron de Jesús, no sabían cuán ofensivo es este pecado. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que ellos continuaron con su pecado. Ellos seguían siendo los mismos. Mira, pasa el tiempo
Y en la última cena, ¿recuerdas la última cena que Jesús tuvo? La cena de la Pascua, donde Él cambió la Pascua por la cena del Señor. Cuando ellos participaron de esa cena allá en el aposento alto, un poco antes de la crucifixión, ellos todavía continuaban con ese pecado en su corazón. Este era un pecado conocido, un pecado habitual, un pecado acariciado. Eso se llama persistencia en el pecado. No era un pecado que producía escándalo, era un pecado tan ofensivo ante los ojos de Dios. Ahora, ese texto nos enseña la manera en que Jesús trataba a los pecadores que viven en pecado. Aquellos que saben que están mal, sin embargo, continúan allí. Han intentado dejar, pero no pueden. Mira, los discípulos habían recibido la orden de ir y de echar demonios, de sanar a leprosos, inclusive de levantar muertos. Eran los mismos discípulos, a estos mismos, a quienes Jesús, después de haber entregado la misión en Lucas 10:20, Jesús les dice, ustedes se alegran por todo lo que han hecho, está bien, les dice, pero ustedes tienen que regocijarse de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso tiene que ser el mayor regocijo. Solo que en Juan 3:3 dice que nosotros no podremos ver el reino de Dios a menos que renazcamos de nuevo. ¿Y qué significa eso? Permitir que el Espíritu Santo comience a transformar nuestra vida para abandonar nuestros hábitos pecaminosos, nacer de nuevo, ser nuevas personas, nuevas criaturas. Mas aquí, ¿cómo es que Jesús trata a los discípulos que son culpables de ser pecadores declarados? Él hizo una declaración importante en Mateo capítulo 12, versículo 31. Wow, este texto es impresionante. Y allí dice, todo pecado será perdonado a los hombres, menos el pecado contra el Espíritu Santo, va a decir después. Más a veces hacemos énfasis en menos pecado contra el Espíritu Santo, pero olvidamos la primera parte. Todo pecado. ¿Qué cosa significa todo? Todo es todo. Todo pecado será perdonado a los hombres. Ahora, esto es una buena noticia, pero eso no significa que tú tienes que jugar con el pecado. ¿Cuáles son las buenas nuevas de esta promesa? Es que Dios puede perdonar toda forma de pecado. Todo pecado. No importa el tamaño, el color, no importa. Aquí incluye los pecados conocidos, los pecados continuos. Aquí incluye los pecados habituales, los pecados acariciados. Aquí incluye el perdón de los peores pecados, como el orgullo, la envidia y aquellos pecados ocultos. Aquí incluye el adulterio, la deshonestidad. Aquí incluye todo. Jesús prometió perdonar todo pecado. Y es más, Jesús siguió caminando con los discípulos mientras ellos aprendían la lección que Él deseaba enseñar. Ahora, el hecho de que Jesús perdone mi pecado no significa, Jesús me perdona y voy a seguir practicando deliberadamente el pecado. Mucho cuidado. Porque cuando tú te aferras tanto al pecado, teniendo tantas oportunidades de que Dios quiera transformarte, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a perder conciencia de pecado. Ya no te sientes más incómodo, solo sientes placer, ya no hay más culpa, ya no hay más arrepentimiento. Y ahí llega el pecado contra el Espíritu Santo. Pero mientras seas consciente de que estás mal, que necesitas cambiar, significa que el Espíritu Santo sigue trabajando en ti, porque no hay manera de reconocer nuestra pecaminosidad a menos que el Espíritu Santo no nos convenza de pecado. Nosotros necesitamos recordar lo que Jesús dijo a María cuando la arrastraron hasta sus pies, cuando ella fue condenada por adulterio. ¿Qué cosa dijo Jesús? Ni yo te condeno. Ahí están las buenas nuevas. Yo no te condeno. Pero allí no termina. ¿Qué más le dijo? Ve y no peques más. Pero esas también son buenas nuevas. ¿Y por qué? Porque Dios me da poder para vencer. Cuando yo dependo de Él, Dios ama a los pecadores, y es verdad, pero Él odia el pecado. Entonces, ¿cómo es que Jesús hace con su amor? Yo no puedo decir, Dios me ama, entonces yo sigo con mi vida. No. Dios, porque me ama, Él ha provisto de su poder. Él me da su Santo Espíritu para que podamos ser victoriosos sobre el mal. Él nos ha dotado del poder necesario para ser obedientes, para ser victoriosos, para ser fieles.
Además de eso, Él nos ha provisto de su perdón. Entonces no importa cuán débil o cuán inmaduro seas, Dios sigue caminando contigo y Él quiere transformar tu vida. Él te ama a ti, no lo que haces. Él quiere que cambies. Para eso Él quiere transformarte. No confundas el amor de Dios. Muchos escudan detrás del amor de Dios. Dios me ama así como soy, listo. Dios te ama así, pero no quiere que sigas como estás. Dios quiere transformarte. Y para ello nosotros tenemos a nuestra disposición el poder de ir a Jesús, decirle, Señor, yo ya no quiero más continuar en este pecado. Pero la aceptación y el amor de Jesús es una continua relación con Él, aquello que nos da poder para no insistir, no aferrarnos en aquel pecado que tanto nos destruye. Por eso es sumamente necesario que cualquier pecador que insiste en su pecado pueda buscar la presencia de Jesús. ¿Por qué razón? Porque todavía él puede experimentar el poder que está a su disposición. Es en esta misma relación con Jesús la que nos da victoria sobre el pecado. Los discípulos tenían una relación con Dios y aún así ellos tenían un pecado, pero mientras más próximo, más cerca estaban de Jesús, tarde o temprano ellos tenían que abandonarlo completamente, abandonar el pecado, porque tú no puedes tener en tu corazón tanto a un pecado aferrado, acariciado y a Jesús al mismo tiempo. Uno de los dos tiene que salir. De los 12, 11 permitieron que Jesús transforme su vida, menos uno. Judas era inteligente y él conocía bien este principio. Solo que él, en lugar de permitir que Jesús transforme su vida, él decidió no soltarse del pecado. Así que deliberadamente él se apartó de Jesús, aun cuando estaba caminando con él. Jesús dio tantas oportunidades para transformar, igual que transformó a Juan, a Pedro, aquellos que tenían un carácter deformado. Judas era el más brillante, era el más inteligente, pero tenía un pecado acariciado. Los otros eran considerados grandes pecadores porque ellos expresaban el pecado, pero fueron transformados. Qué peligroso es pensar que porque no matamos, no robamos, no adulteramos, estamos bien, cuando dentro de nuestro corazón hay tantas cosas que abrigamos. Pecados acariciados, pecados de presunción, pecados conocidos. Qué peligroso es abrigarlos. Y Judas sabía lo que tenía que hacer para vencer el pecado, pero él deliberadamente decidió hacer lo contrario. Y cuando alguien desecha su relación con Jesús porque desea seguir pecando, él está pisando en arena movediza, que en un momento se puede hundir y no más salir. Tal vez tú conoces a alguien que dice así: yo no quiero ser demasiado religioso, porque teme que su estilo de vida pueda cambiar. No, yo no quiero compromiso, porque el compromiso con Dios va a demandar de que yo pueda dejar esto, pueda dejar lo otro. Entonces yo no quiero dejar. Ese era el caso de Judas. No quería un compromiso con Jesús. Pero los demás discípulos prefirieron seguir con Jesús a pesar de sus pecados y se aferraron a Jesús y Jesús lo transformó. Juan fue el ejemplo del discípulo que siempre estuvo allí y nada lo aportó de Jesús. Juan también estuvo dentro de la conversa de los 12 de quién sería el mayor. Sin embargo, después de 3 años, él aprendió a tener la victoria que Jesús ofrecía. Que a pesar de que sus problemas eran tan detestables como lo tenía Judas, Juan permitió que Cristo pueda transformar su vida. Transcurrieron los años y Juan es uno de los últimos discípulos que queda vivo. La verdad fue el último en quedar vivo. Todos los demás murieron. Todos los demás sufrieron martirio. Tal vez algunos amigos los visitaban y luego encontramos a Juan escribiendo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Él dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y ellos decían: ¿quién está hablando eso? ¿Juan? Juan, ¿tú lo has conocido? ¿Quién era Juan?
Juan no era aquel que cada de 10 palabras hablaba 10 palabras malas. Juan no era aquel que tenía tanta ira. ¿Cómo es que Juan ha cambiado? Juan los mira y dice, ¿quién, yo? Porque las personas que cambian ni siquiera lo notan. Son las últimas en notar. Son las últimas en publicar. Es la gracia de Dios que había estado obrando en la vida de Juan. A él se lo conocía como uno de los hijos del trueno cuando llegó a Jesús, pero ahora es el discípulo del amor. Cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, wow, encontramos una declaración extraordinaria. ¿Sabe lo que dice? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, completamente en Él. Aquellos discípulos que un día llegaron a la presencia de Jesús con un carácter totalmente deformado, fueron totalmente transformados. Eso es esperanza. ¿Esperanza de qué? De que nadie puede seguir siendo igual. Si tú sigues igual es porque quieres. Tú puedes cambiar. Pastor, mas ya lo intenté. Ya intenté y no puedo. Es que intentaste con tus fuerzas. Todavía no has buscado el poder de Dios. Todavía no has ido. Y es más, Satanás ha colocado en tu mente que eres tan pecador que Dios ya no te ama, que Dios ya no te acepta, que eres indigno, que Dios no te escucha. Satanás ha colocado eso en tu mente para mantenerte lejos de Dios. Porque si tú te acercas a Dios así como estás, Él te abraza, Él te limpia, Él te perdona, Él te transforma, Él te cambia. Quiero que aprendas dos cosas hoy. Número uno, Jesús te ama, no importa cuán pecador seas. Nada de lo que hagas en esta vida hará que Él te ame menos. Él no te ama por aquello que haces o no haces. Él te ama por el simple hecho de que existes. Te ama. Número dos, Él te ama a ti, pero no ama lo que haces. No te escudes bajo aquella frase, Dios me ama y yo, porque Él me ama, sigo viviendo como quiero, sigo siendo lo que quiero. No, Él me ama y quiere transformarme. Él me ama y quiere limpiarme. Jesús te ama a ti,
aunque Él quiere transformarte, porque Él no ama lo que estás haciendo. Haz una vida transformada hará que tú seas el primer beneficiado. Vamos a ir a la presencia de Jesús sin temor para que Él nos transforme y que cada día nuestro carácter pueda ser semejante a la de Él. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, vamos a hacer una oración a Jesús y vamos a pedir que su Espíritu entre en nuestra vida y nos dé el poder para vencer al pecado, para no aferrarnos más al pecado, aferrarnos a Cristo y finalmente ser transformados por Él. Piensa en eso mientras escucha esta linda música. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: oh, ven a la luz, que amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fúlgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, tu precioso pastor, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en Él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Yo vivo en la luz de su faz. Cuando el ser humano reconoce quién es, cuando el ser humano siente necesidad de Dios, cuando el ser humano es consciente de que no está bien y va para la presencia de Dios, siempre va a encontrar perdón. No importa el tamaño de pecado, el tamaño de culpa, no importa lo que hiciste en el pasado, hoy puedes tener una nueva página, hoy puedes ser transformado. La Biblia siempre presenta esperanza para el pecador mientras haya gracia en el cielo. Gracia es la palabra más hermosa que puede existir en nuestro vocabulario. Es el amor de Jesús, de la oportunidad que Él nos da para ser libres, libres de condenación, libres del pecado que nos destruye. Gracia es el regalo inmerecido que Dios otorga al ser humano a través de su perdón. Gracia es aquella que hoy está disponible para ti. Tú no puedes quedarte de brazos cruzados cuando Cristo está de brazos abiertos. Y Él está listo para recibirte. Él está listo para abrazarte, no para condenarte. Apenas para decirte: yo te perdono.
pero yo quiero que cambies. Vamos a aceptar el amor de Jesús en la vida y vamos a permitir que su amor pueda transformar nuestros hábitos pecaminosos, pueda transformar nuestra vida deformada por el pecado. Por su gracia puede ser una vida transformada para su reino. ¿Tú estás dispuesto hoy a hacer ese cambio en tu vida? Pero eso demanda de un compromiso real. No tengas miedo a comprometerte con Dios. Ten miedo a continuar igual, de la misma manera como estás. Porque una vida sin Dios es una vida de autodestrucción. Libertad sin Dios es una ilusión. La verdadera libertad se vive con Cristo en la vida. Y hoy juntos vamos a la presencia de Dios. Y juntos vamos a pedir que en su gracia Él pueda hacer el trabajo de transformación en nuestra vida. Por eso, hoy te invito a que allí donde tú estás, puedas pedir perdón a Dios y puedas decirle: Señor, yo me comprometo hoy a caminar cerca de ti. Yo quiero vivir aferrado a ti. Hasta hoy apenas estuve aferrado a aquello que me daña, aquello que me perjudica. Mas hoy quiero aferrarme a ti. Y aquello que yo no puedo vencer, tú me darás el poder y las fuerzas para ser victorioso. ¿Tú quieres decir eso a Cristo? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Y hoy una vez más, en tu presencia te pedimos perdón y transformación. Perdón por lo que hemos cometido y transformación porque no queremos seguir siendo los mismos. Queremos ser transformados por tu gracia. Gracias por amarnos tanto y gracias por tu poder para transformarnos. Colocamos nuestra vida en tus manos. Danos paz, tu perdón, esperanza y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te recuerdo, como siempre, busca una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá. Estaremos listos para abrazarte y para continuar aprendiendo sobre lo que Dios tiene para nuestra vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.